trigonometría tiene que ver con la medición de rectas y la formación de ángulos. ¿A qué llamamos ángulo? Ángulo, según la definición, es donde se intersectan dos rectas y esto que está aquí es el ángulo que vamos a llamar Z. Donde se unen dos líneas, eso se le considera ángulo. Esto es un ángulo de 90 grados. Para los que sepan un poquito más de fútbol, vamos a suponer que este es un marco, un cuadrado. Todos sus ángulos son de 90 grados. Aquí a aquí, de aquí al suelo y de aquí al suelo. Por eso que han escuchado, pues repito, este es para los que son futboleros. Cuando alguien mete un gol pegado a la esquina, la gente tiende a decir, la metió al ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo es esto que está aquí, lo que se forma. Entonces, este, como vuelvo y repito, es un ángulo recto, porque si ustedes van a ver en su transportador, en su juego de geometría, un transportador era así, que aquí estaba 0, aquí estaba 180, y aquí en la mitad estaba 90. Entonces, el ángulo que se formaba aquí era un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Bien, entonces el ángulo no siempre va a ser de 90 grados, ¿verdad? Porque si tenemos una recta, creo que no. Entonces aquí se forma un ángulo, unión de dos rectas. Aquí se forma un ángulo, ya no son de 90, sino de 45. Y bien, entonces todo lo que vamos a hacer en el tema de trigonometría es rectas, ángulos, y esos ángulos nos van a ir diciendo todo lo que nosotros necesitamos saber. Entonces, la unión de la trigonometría con la física es la que va a ser un verdadero ingeniero civil. Por si tengo a alguien en este grupo que quiera ser un ingeniero de estos civiles, constructores de edificios, casas, etc. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, ángulos. Entonces aquí todo lo que les acabo de decir es lo que dice aquí en el escrito y vamos a pasar a ángulos positivos y ángulos negativos. Bien, dice, arbitrariamente se ha convenido que los ángulos engendrados en sentido contrario a las manecillas del reloj se toman como positivos y los ángulos en el mismo sentido de las agujas del reloj se consideran negativos. Bien, entonces vamos a suponer que este es un reloj, las manecillas giran hacia acá, ¿verdad? Entonces dice que todo lo que esté a favor es un ángulo negativo. Por ejemplo, si él gira acá y yo estoy diciendo que este ángulo es de aquí a aquí, va a favor de las manecillas del reloj. Por esto sería un ángulo de menos 45. Pero si las manecillas del reloj giran para acá y yo estoy diciendo que el ángulo es de aquí a acá, o sea que va en reversa o contraria a las manecillas del reloj, entonces ese ángulo es positivo. Sí, sistema de coordenadas rectangular. Nosotros vamos a empezar trabajando con una recta numérica. ¿Qué es una recta numérica? Es esto.
¿verdad? Tenemos una línea vertical y una línea transversal, perdón, horizontal transversal a la línea recta original. Y eso lo que va a provocar es que tengamos 4 cuadrantes, como lo ven aquí. Aquí va a estar el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. En esta recta numérica vamos a tener todos los números positivos en el eje de las abscisas o el eje X. Este es el eje X o el eje de las abscisas. Entonces, del lado derecho vamos a tener todos los números separados equitativamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta que se vaya al infinito positivo. Entonces, para el otro lado tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera, hasta que llega al menos infinito negativo. Igual pasa con el eje Y o el eje de las ordenadas. Eje de las abscisas o eje X, eje de las ordenadas o eje Y. Hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el infinito positivo. Y hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, etcétera, hasta el infinito negativo. Entonces, eso es hacer una recta numérica. Y eso al final nos va a dejar con 4 grandes cuadrantes. El cuadrante número 1, el cuadrante número 2, el cuadrante número 3 y el cuadrante número 4. Bien, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, entonces, vamos a pasar a la parte de coordenadas. Aquí todo esto lo pueden leer, aquí es lo que está diciendo, cuadrante 1, 2, 3. Bien, entonces, ¿qué es encontrar las coordenadas? Primero que todo, ¿qué es una coordenada? Una coordenada es un conjunto de dos números que van entre paréntesis y separados por una coma. Aquí va a ir un número y aquí va a ir otro número. Entonces es un eje de coordenadas. Vamos a suponer que aquí vamos a poner el 2 y aquí el 1. Entonces estos son unas coordenadas. El primer número o el que está aquí siempre va a pertenecer al X. Y este número, el que está acá, siempre va a pertenecer al Y. Ojo, el número de delante siempre va a ser X. ¿De cuál X? Ya vimos que la X puede ser positiva hacia allá y negativa hacia acá. Así que el valor de X puede ser 2, ¿verdad? Si es este punto, o podría ser menos 2 si nos referimos a este. O a este, si en caso tal es 2 positivo. Entonces, vuelvo y le repito, este es un eje de coordenadas. El número de adelante siempre tiene que ver con la X y el número de acá siempre tiene que ver con la Y. Bien, entonces ahora vamos a hacer nuestro
eje de coordenadas. Ustedes también vayan haciéndolo en sus. Y entonces, aquí en el centro va a ir 0. Con una regla, o si ustedes tienen hojas cuadriculadas, pueden coger que cada cuadrito sea un número. Y vamos a tratar, ya saben que deben estar a la distancia correcta. Bien, entonces, vuelvo y le repito, que cada rayita es como que tuviera bien, cada rayita es como que tuviera un cuadrante que es igual a la distancia de aquí a aquí y de aquí a aquí. Si ustedes tienen una regla, lo hacen cada centímetro. Si tienen una cuadriculada, cada cuadrito 1. Entonces, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos 1, menos 2, menos 3, menos 9. Bien, entonces ya tengo nuestra recta numérica, ya tenemos los valores de las coordenadas que yo se las voy a dar. Entonces yo les voy a decir que me pongan o que me indiquen en la recta numérica
esas coordenadas. Entonces, por ejemplo, si yo les digo dónde está la coordenada 5,2, ya saben que todos los que están en este lado son los X y todos los que están de este lado son los Y. Bien, entonces, vamos con el primero. 5,2. 5 positivo, o sea, aquí, y 2 positivo, o sea, aquí. Entonces, usted traza una línea imaginaria, así, y donde está el 2, otra línea imaginaria, así, y donde se unen las dos, este es el punto. Ojo, usted pone el punto y al lado le pone su coordenada. ¿Ve? Aquí le pone la coordenada que es esta. Yo en el examen les puedo poner una recta numérica y les voy a dar varias coordenadas y les digo, dígame en su recta numérica dónde está la coordenada tal. Usted le identifica y tiene que ponerle su coordenada. Si no le pone coordenada, se le baja punto. ¿Por qué? Porque van a poner un pocotón de puntos y yo no voy a saber a cuál usted se está refiriendo. Así que usted pone su punto y al lado su coordenada. Igual que como va a ser en la práctica. Bien, el punto menos 4, menos 2. Menos 4 es X. Entonces, aquí. Y menos 2 es Y. Entonces, el menos 2 es el de acá abajo. Entonces, traza su línea imaginaria por aquí, por aquí. Entonces, por aquí está el punto menos 4, menos 2. Y usted pone menos 4, menos 2. 4, menos 4. 4 positivo, 4 negativo. Entonces, aquí se une, está por aquí. Claro, usted tiene una hoja cuadriculada, usted va a ver dónde se unen los puntos realmente. Si no está muy seguro, trace las líneas imaginarias como esta. El punto 2, 0. 2 representa X positivo y 0, pues es 0. No representa ningún cuadrante. Entonces el punto estaría aquí. Y le pone a este punto 2,0. Ahora el punto 0, que es aquí, menos 5. Menos 5 es Y. Aquí, ¿verdad? El punto 0, menos 5. Y por último, el menos 2, 3. Menos 2 es X, aquí, y 3 es Y positivo. Traza su línea, y aquí donde se unen, este es el punto menos 2, 3. Y de esto posiblemente haya un quiz, posiblemente, la otra semana. Así que pues todos tienen que prepararse. Se lo estoy diciendo desde ya. Entonces, este es el eje de coordenadas que estábamos viendo en el libro. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hasta aquí, si no avanzamos. ¿Alguien alguna pregunta más? Bien, entonces vamos a ver las funciones trigonométricas de un ángulo
agudo en un triángulo rectángulo. Si consideramos el triángulo, aquí lo ven, el triangulito ABC. A, B mayúscula y C mayúscula. Bien, la que le va contraria a donde está el punto A es A minúscula, la que va contraria al punto B mayúscula, o el vértice de B mayúscula es B minúscula, y contraria a C mayúscula está C minúscula. Entonces tenemos el triángulo ABC. ABC. En letra minúscula A contraria a la A, C minúscula contraria a la C mayúscula, B minúscula contraria a la B mayúscula. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver o a considerar el triángulo rectángulo, las llamadas funciones o razones trigonométricas. Lo más importante es lo que vamos a estudiar. Bien, la primera razón se llama seno. Seno. Las 6 razones trigonométricas son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces vamos a ver la primera, seno. Dice que es la razón entre el cateto opuesto a la hipotenusa. Es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Bien, cuando vimos ángulos, vimos triángulos en geometría en primer ciclo, nos enseñaron que si este es el punto B que yo me estoy refiriendo, ¿verdad? El cateto opuesto es este. Esto se le llama el cateto opuesto. Y la hipotenusa es la que cierra las dos. Este es el triángulo BAC o ABC. Y la que une este vértice con este vértice, esto que está aquí, se le llama hipotenusa. Entonces, si yo quiero buscar el seno del ángulo DB, la definición de seno es el cateto opuesto, o sea, B minúscula, entre la hipotenusa, o sea, entre A. Por eso aquí vemos que el seno de B es B entre A. El seno de A no lo buscamos. ¿Por qué no lo buscamos? Porque ya sabemos que el ángulo de aquí es un ángulo rectángulo o de 90 grados. Yo aquí podría buscar el ángulo de aquí, de C, o el ángulo de B. Utilizando la razón seno, ya me dijeron para buscar el seno de B, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, o sea, B entre A. Si quiero buscar el de C, es el cateto opuesto, o sea, C, entre la hipotenusa A. ¿Cómo lo ven aquí? Esa es la definición del seno. Cateto opuesto entre hipotenusa. Vamos con la siguiente, el coseno. Es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Vamos a ver, coseno de B. Bueno, si ven seno, la forma reducida es sen. Y de coseno es cos. Bien, ahora vamos a buscar el coseno de B. O sea, el coseno de este ángulo. ¿Qué dice la definición de coseno? La razón entre el cateto adyacente, el opuesto era este, entonces su adyacente es este, el que está ahí mismo pegado, y la hipotenusa. O sea que el coseno de B es C entre A, como aparece aquí, y si quiero buscar el ángulo de acá arriba, sería el adyacente, este, porque este es su opuesto, este, el que lo adyace, el que está al lado, entre la hipotenusa, o sea, B entre A. Coseno de C sería B entre A. Bien, vamos con la tercera, la tangente. La tangente dice que es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y aquí no participa la hipotenusa, como en el seno y el coseno. Si quiero buscar el ángulo de B, sería tangente de B, sería opuesto entre adyacente. B entre C, como aparece aquí. Tangente de B, B entre C.
Y si quiero buscar el de C, sería tangente de C opuesto entre adyacente. C entre B, como aparece aquí. Entonces, yo les recomiendo que ustedes hagan una tablita donde digan seno del ángulo es igual a opuesto entre hipotenusa, para que les vaya siendo más fácil y se lo vayan aprendiendo, porque esto tienen que aprendérselo. Bien, la cotangente, ya no me quedan 6 minutos, no me había dado cuenta tampoco. La cotangente es la inversa de la tangente. Entonces ven que la cotangente de B es C entre B, que era la inversa de la tangente. Pero bien, por definición dice que es el lado adyacente entre el opuesto. Acá era opuesto entre adyacente. Bien, entonces, adyacente entre opuesto. Adyacente C, opuesto es B. C entre B. Y para la C es adyacente entre opuesto. B entre C. Perdón, opuesto. Perdón, estamos aquí, cotangente. Adyacente entre opuesto. Adyacente entre opuesto. B entre C. O si simplemente la quieren tomar como la inversa de la tangente. La secante es la inversa del coseno. Entonces dice que es la razón entre la hipotenusa y el adyacente. Hipotenusa entre adyacente. Entonces, si quiero buscar la secante de B, es hipotenusa entre adyacente. A entre C. Como lo ven aquí. Quiero buscar el ángulo de C utilizando la función secante. Es adyacente, perdón, hipotenusa entre adyacente. A entre B. ¿Cómo la ven aquí? Por último, tenemos la cosecante, que es la inversa del seno, la primera que vimos, que dice que es igual hipotenusa entre opuestos. Quiero buscar la cosecante usando la función cosecante del ángulo de B, es hipotenusa entre opuestos. A entre B. A entre B. Hipotenusa entre opuestos. A entre C. A entre C. Si ven esta misma función del seno de la C, debe ser C entre A. C entre A. O sea, es la inversa. Y ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas que vamos a ver por lo que resta del trimestre. La función seno, la función coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, debíamos terminar en este ejemplo, pero no va a alcanzar el tiempo. Ustedes simplemente les dan el triángulo, vamos a ver si ustedes pueden ir haciéndolo. Les dan el triángulo ABC. Entonces este es hipotenusa, lado opuesto y adyacente de este. Y le dicen que busquen las 6 funciones trigonométricas. Se da un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8. Calcular las funciones trigonométricas del ángulo agudo mayor. Entonces, como el ángulo agudo mayor es este que está aquí, tienen que buscar las funciones trigonométricas de B. Para el seno sería opuesto entre hipotenusa, o sea, 8 entre 10. Seno de B, 8 entre 10, y 8 entre 10 es 0.8. Para el coseno sería adyacente entre hipotenusa, o sea, 6 entre 10. 6 entre 10 es 0.6. La tangente es opuesto entre adyacente, o sea, 8 entre 6. ¿Ven? 8 entre 6 da 1.33. La cotangente es la inversa de la tangente. Si la tangente era 8 entre 6, la cotangente es 6 entre 8, 0.75. La secante es la inversa del coseno. Si aquí coseno era 6 entre 10,
La secante es 10 entre 6, da 1.67. Y por último, la cosecante es la inversa del seno. Si el seno era 8 entre 10, la cosecante va a ser 10 entre 8. Y el resultado es 1.20. Nada estas 3, 4 y me piden que busque las 6 funciones trigonométricas. Bien, yo no tengo un triángulo, pero tengo 2 coordenadas. Entonces yo hago mi plano y digo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, para acá están los negativos, para acá los negativos. No los voy a poner por ahora. ¿Por qué? Porque tengo mi coordenada 3, 4. Los dos son positivos. Tanto X como Y son positivos. Entonces me dice X3, 1. Entonces el punto X3 es aquí. Entonces yo trazo mi línea imaginaria. Y en Y me dice que es 4. 1, 2, 3, 4. Aquí. Entonces el punto va a ser aquí. 3,4, ¿verdad? Entonces, ustedes dirán, pero ¿y ese punto qué significa? Pero yo puedo hacer un triángulo con ese punto. ¿Cómo? Así. Así y así. Ahí está el triángulo. Bien, entonces, quiero pasar en limpio. Vamos a poner que el triángulo es así. A ver, es malo para esto. Okay, es el mismo triángulo que teníamos acá, lo voy a poner en limpio. Entonces, este es el ángulo alfa, el que me están pidiendo. Ustedes dirán, pero no tengo valores. Pues sí tengo valores. En el 3 tengo 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces el valor de aquí es 3 y el valor de aquí es 4, porque me lo está diciendo esto. Lo hice acá 3, 4, este es mi triángulo. O sea, de aquí a aquí hay 3 y de aquí a aquí hay 4. Así que 3 y 4. Ahora ustedes dirán, ¿y la hipotenusa, profesor, para poder hacer las 6 funciones? La hipotenusa es fácil buscarla. ¿Cómo? Utilizando el teorema de Pitágoras, que decía que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de el lado, el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces la hipotenusa es igual, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25 y la raíz de 25 es 5. Entonces mi hipotenusa es igual a 5. Ya tengo si este es mi ángulo que voy a buscar, tengo mi lado adyacente, tengo mi lado opuesto y tengo mi hipotenusa. Ahora simplemente seno de alfa
¿Quién me puede decir a qué es igual el seno? Félix, dígame. 3. ¿A qué es igual el seno? A 3. No. ¿Cuál es la definición de seno? Se las acabo de decir hace 2 minutos. El seno es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? 4, ¿verdad? Es el opuesto aquí. Cateto opuesto y la hipotenusa. Eso es igual a... Ahora vamos con el coseno. Lorena, dígame, ¿cuál es la definición del coseno? Lorena. William, ¿cuál es la definición del coseno? María, ¿cuál es la definición del coseno? Dice que el coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. 3 entre 5, si no me equivoco. Sí, la única que está prestando atención es María. Definición de tangente. Cateto entre el lado adyacente. Opuesto entre adyacente. Vamos con la otra, cotangente. Dice que es igual a la opuesta de la tangente. Sea adyacente entre opuesto. Seguimos con la y por último, la definición de la cosecante, que es la inversa del seno, la inversa de esta es la inversa de esta, y esta es la inversa de esta. Dice que es igual a la hipotenusa entre el lado opuesto. Y así se hacen esos problemas. Entonces, desde la semana pasada les estoy diciendo
que para esto ustedes deben tener claro esto. Y hoy, si yo hubiera venido y les hago el quiz, todos salen mal. Porque solamente María es la única que contesta. Entonces, seno de alfa. Bueno, y repito, seno es el opuesto entre la hipotenusa. Coseno, adyacente entre la hipotenusa. Por eso es 3 entre 5. Tangente, opuesto entre adyacente. 4 entre 3. Cotangente, adyacente entre opuestos. Por eso es 3 entre 4. Secante, hipotenusa entre adyacente. Por eso es 5 entre 3. Y cosecante, hipotenusa entre opuestos. Por eso es 5 entre 4. Entonces, para este ángulo de aquí, este cateto es adyacente. ¿Por qué? Porque está unido, está ahí al lado de él. Para este ángulo, esto que está aquí, se le llama cateto opuesto. Y la unión de estos dos catetos, o sea, esta recta, se le llama hipotenusa. Entonces, simplemente es anotar. Si ustedes quieren llamar A, O y H, pueden hacerlo. Si se lo quieren aprender de esa forma. Pero la mejor forma es adyacente, opuesto, hipotenusa. Y cada función tiene una razón o una división. Entonces, si de esto ustedes no avanzan, si de esto ustedes no se aprenden este pedazo, todo lo demás que venga, no lo van a entender ni lo van a poder realizar. ¿Por qué? Porque este es el génesis de todo lo que tiene que ver con trigonometría. Así se van a encontrar puntos donde tienen coordenadas, tienen que hacer el triángulo y buscar las 6 funciones. Ven, aquí tienen otro ejemplo en la página 305, donde le dan el punto 2,3. Tienen que buscar su hipotenusa, le da raíz de 13. Tienen que trabajar con eso.